individualmente somos la iglesia del Señor. Entonces, el motor que impulsa a la iglesia del Señor en comunidad o individual, muchas veces estamos haciéndolo a un lado. Y la iglesia en este siglo XXI camina sola, camina por sus propias fuerzas, camina por su propio intelecto, camina por su propio conocimiento, pero no está caminando bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. La iglesia necesita caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando hablo en iglesia, me refiero, como le vuelvo a repetir, individualmente a cada uno de nosotros. Debemos de caminar bajo el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en cierto momento habla y dice que llega a un lugar donde le pregunta a algunas personas, lo vamos a ver más adelante, y les dice: oigan, ustedes han oído del Espíritu Santo, han escuchado. Dijo: no, nosotros no tenemos idea de eso. Entonces surge esta pregunta. Entonces, en estos tiempos, muchos de nosotros a veces no sabemos si hay Espíritu Santo. No sabemos si qué es el Espíritu Santo, si existe el Espíritu Santo, o quizás en algún sermón usted escuchó acerca del Espíritu Santo. Pero como cristianos somos llamados a experimentar el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Como cristianos, todos aquellos que ya se han bautizado. ¿Cuántos aquí ya se han bautizado? Puede levantar su mano para verlo. ¿Cuántos ya se bautizaron? ¿Sí? Sí, los que ya se bautizaron, ok. Aquel que no se ha bautizado, es muy importante que se bautice, ¿sí? Para poder disfrutar de esta bendición que Dios tiene para aquellos que han creído en Él. Amén. Y mire, quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, en su capítulo 2 y versículo 1, si es tan amable. Puede ir conmigo al libro de Hechos. Quiero que vaya ahí. Y hoy quiero hablarle sobre esto. Hechos capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó el día del Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Unánimes. Quiero partir desde aquí. Miren, el nacimiento de la iglesia como comunidad nació en este preciso momento, aquí. El Pentecostés era una de las 3 fiestas más importantes del pueblo judío. Entonces, ¿qué era el Pentecostés? Una fiesta. Había 3 fiestas, ¿verdad? Una de ellas era el Pentecostés, que se le nombra así en nuestra Biblia, Reina Valera. La Pascua era el Pentecostés y era la expiación. 3 fiestas importantes dentro del pueblo judío. Recordemos esto, que Jesús fue sacrificado o fue muerto en la cruz del Calvario, fue sacrificado como un cordero y fue durante la Pascua, una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Entonces, durante la Pascua, que era la primera o una de las 3 fiestas también importantes dentro del pueblo judío, Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario, fue sacrificado. Y todos hemos escuchado el sermón acerca de la pasión de Cristo, ¿ok? Por eso es que Jesús se compara como ese cordero pascual que fue muerto, que fue sacrificado para perdonar nuestros pecados. Ahora, durante esta fiesta, que es la fiesta que estamos hablando del Pentecostés, que la Biblia Reina Valera lo traduce como Pentecostés, pero en realidad era una fiesta que se conocía como la fiesta de las 7 semanas o la fiesta de las semanas. ¿Estamos aquí? Sí, estamos agarrando un poquito de información, ¿ok? Quiero hablarles de esto para que podamos entender el trasfondo. Esta fiesta de las 7 semanas se celebraba después de la Pascua, venía esta fiesta. Durante esta fiesta fue cuando el Pentecostés, lo que la Reina Valera denomina como Pentecostés, que quiere decir 50 días, es cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia. Debemos de entender que Jesús, antes de irse, ¿verdad? Él le dijo a los discípulos, y eso usted lo encuentra ahí mismo en el libro de Hechos, en sus primeros capítulos, ¿verdad? Habla acerca de que Jesús le dice a sus discípulos, a esos hombres que él tenía, con los cuales él trabajó y les enseñó la palabra, les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces Jesús les da esta orden de que no se fueran, que se quedaran ahí, que no fueran a otro lugar, que lo que habían escuchado, la promesa del Padre que había sido dada a través de Jesús, ellos esperaran esa promesa, ¿sí? Entonces, cuando viene este momento, y Hechos capítulo 2 lo registra,
estaban, dice, todos unánimes, estaban todos juntos, estaban reunidos, habían creído y estaban esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor les había dado. Él les dijo: yo no los voy a dejar solos, voy a enviar el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes y el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Ok? Ahora, cuando vemos todo esto, entonces, estas 120 personas, dice la palabra del Señor aquí en el libro de Hechos. Recordemos que eran 12 apóstoles, 11 apóstoles, pero estos 11, ¿verdad? Había familias, había personas que se habían vuelto seguidores de Jesús, que habían creído al mensaje, que habían visto las maravillas del Señor, los milagros del Señor, y estaban con los apóstoles. Entonces, hay un número de 120 que podemos encontrar en la Biblia de estas personas, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Más adelante: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban como sentados. Y sigue diciendo: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos ¿de qué? ¿De qué fueron llenos? Del Espíritu Santo. Hasta antes de esto, el Espíritu Santo solamente descendía sobre ciertas personas, sobre ciertos hombres, no en general. Era sobre determinadas personas que Dios las escogía para un propósito en específico. Pero a partir de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo se cumple la profecía de Joel, que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. Esto quiere decir sobre cada uno, sobre todos aquellos que el Señor llamare, sobre todos aquellos que creyeren la palabra. Entonces, el Espíritu Santo es para todos. Dios los ha llamado, Dios lo ha llamado a usted. Usted ya se bautizó, usted ya le entregó su vida al Señor. Bueno, esta promesa es para usted. Pero ahora notamos algo, dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y quiero hablar esto porque todos tenemos acceso al internet aquí. Nadie aquí dice: yo no tengo internet. Todos tienen hasta Facebook, TikTok y todas esas cosas, ¿verdad? Todos andan ahí. Y dentro de todo eso encontramos muchas infinidades de palabras, de mensajes, o de gente que sale diciendo: esto es esto, esto es lo otro, es esto, es lo otro. Hay gente que a veces quizás sin afán de ofender, a lo mejor ni se ha preparado, solo repite lo que oye. Por eso es muy importante estudiar la Escritura. Hechos registra que el Espíritu Santo se derrama y empieza a hablar lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Encontramos también, dice la Biblia, ahí mismo, que había algunos que decían: hey, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Verdad? Entonces, estas lenguas, aunque puede ser que alguien en ese instante empezó a hablar alguna lengua conocida de algún país, pero lo interesante es esto, porque Pablo es claro cuando especifica qué tipo de lenguas eran estas. ¿Ok? El derramamiento del Espíritu Santo es algo que viene posterior y muchas veces antes del bautismo, pero todo depende de la persona, de usted. Si usted anhela ser bautizado en el Espíritu Santo, usted va a buscarlo eso todos los días. Quizás usted hasta ahorita haya dicho: yo no había escuchado hablar del Espíritu Santo. Bueno, eso es buscarlo cada día. Señor, cumple tu promesa en mí. Estos hombres, ¿verdad?, estuvieron ahí esperando, estuvieron clamando, estuvieron orando. Y fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1. Y por eso le digo, es muy importante esto. 1 Corintios 13:1 dice la palabra del Señor, Pablo diciendo: si yo hablase lenguas humanas. Pablo se está refiriendo al idioma que hablamos también nosotros, ¿sí? Lenguas humanas, pero después dice también que lenguas ¿qué? Y angélicas, no humanas, sino también angélicas o angelicales. Es interesante esto, porque entonces el don del Espíritu Santo, cuando desciende sobre usted y que Dios lo bautiza con su Espíritu Santo, hay lenguas angelicales. ¿Estamos aquí? Yo sé que aquí hay algunos, mi hermano Basilio,
Dios lo bautizó con su Espíritu Santo. Y es muy importante esto, mis hermanos, poder seguir trabajando ese don, ese regalo que Dios nos ha dado, porque ese es el motor del cristiano, es el motor de la iglesia, es el motor del pueblo de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, mire, por eso muchas veces nos desanimamos. Por eso muchas veces ya no queremos seguir adelante, porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Nos hemos acostumbrado a luchar por nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo. Pero hay que recordar esto: la iglesia nació en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? La iglesia nació ahí. ¿Y sabe por qué Dios lo permitió así? ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque tiempo después, años después, y se los he hablado aquí, la iglesia en Jerusalén empezó a sufrir persecución. Y no de que hablaban mal de ellos, de que chismeaban, de que se burlaban. No, era de cortarles la cabeza. Era de quitarles la cabeza. Era de sacrificar, matar a los niños, matar a la familia. Dios por eso envió su Espíritu Santo para que la iglesia estuviera fortalecida y no mirara hacia atrás. Porque lo que se iba a desatar después de eso iba a ser algo tremendo, algo terrible. La iglesia empieza a ser perseguida por más de 300 años, o casi 300 años. La iglesia es perseguida. La iglesia no tiene paz. La iglesia es perseguida por todo tipo de personas, por reyes, por tantos gobernantes, cristianos muertos, acusados injustamente. Pero ¿sabe cómo siguieron adelante? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Si usted, oiga bien, no busca eso, usted no está convencido de esto que Dios tiene para usted, es por eso que usted dice: yo no voy a la iglesia. Es que ya no siento nada en la iglesia. ¿Ya para qué voy? Y a usted le llama la atención otras cosas, porque la carne mira las cosas de este mundo, pero el Espíritu Santo mira las cosas de arriba. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pues darle un fuerte aplauso al Señor. El Espíritu Santo mira hacia arriba. Nosotros, la carne mira hacia abajo. La iglesia es perseguida. La iglesia es pasada por momentos de prueba, por momentos difíciles. ¿Cuántos de nuestros hermanos que nos antecedieron, fueron decapitados? Aún los apóstoles, todos ellos, no tuvieron una muerte digna como un ser humano quisiera tener. Ellos murieron decapitados, murieron atravesados por flechas, murieron crucificados. Ellos tuvieron una muerte difícil. Pero ¿qué fue lo que los ayudó a seguir firmes? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Los cristianos tenemos luchas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis, ¿qué vamos a tener? Aflicciones, y muchas. Dice un salmo: muchas son las aflicciones ¿de quién? Y a veces nos sorprendemos: ¿y por qué yo, siendo cristiano, me pasa esto? ¿Y por qué, si yo soy cristiano? ¿Por qué, si yo voy a la iglesia, por qué me pasa esto? Es que a lo mejor has entendido mal el evangelio. El evangelio no se trata de vivir una vida entre algodones, entre las nubes. El ser cristiano, hermano, es una vida de tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. No importa lo que venga, no importa lo que pase, usted no vive de emociones. Usted vive seguro, usted vive consciente de que alguien dio su vida por usted en la cruz del Calvario, y en base a eso usted sigue para adelante en agradecimiento a lo que Dios hizo por usted. Es eso. Cuando hay una convicción, miren, jóvenes, uno no se aleja de Cristo. Hermanos mayores que estamos aquí, cuando hay una convicción, no nos alejamos por nada. Hay pruebas, sí. Hay luchas, sí. Pasamos enfermedades, sí. Pasamos dolencias, sí. Vamos a orar para que Dios nos sane. A lo mejor Dios no nos va a sanar. Pero eso no es la esencia del evangelio. La esencia del evangelio es que Cristo ha perdonado tus pecados, y ahora, como sea, tú tienes entrada al cielo. Si te duele una parte de tu cuerpo, si algo te duele, eso no debe de preocuparte. Tu alma está salva. Tú estás seguro de que si Cristo viene, tú te vas con Él. O si te mueres, tú vas a estar en el reino de los cielos con Él. Entonces hay una seguridad. Dale un aplauso al Señor. Hay una seguridad en ti. Los apóstoles esperaron esa promesa. Muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia dieron su vida, murieron de una manera terrible.
Cuando Nerón le quitó la vida al apóstol Pedro, fue en un tiempo cuando los cristianos, él los empezó a perseguir. Él era un hombre odioso, era un hombre sin escrúpulos. Muchos llegaron a relacionarlo con el anticristo, porque él acusó a los cristianos injustamente de haber encendido Roma, de haberle prendido fuego a una parte de Roma. Y el fuego empezó a arder y fueron culpados ellos. Y empezó una persecución sobre ellos, cuando la historia dice que fue él el que ocasionó todo eso por su ambición a tener más dinero para poder construir y quedarse con un poco de dinero. Pero acusó a los cristianos de que ellos habían sido los causantes de ese incendio. Y la historia dice que agarraba a los cristianos, y era un hombre terrible, odioso, porque agarraba a los cristianos y los amarraba en la entrada a su palacio por el camino, de lado y lado, y por las tardes les prendían fuego y los dejaban ardiendo toda la noche. Eran antorchas vivientes por familias. Pero sabe, ellos nunca renegaron de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros en su fe. Usted y yo con cualquier cosa nos queremos regresar. Yo pienso que no estamos aptos para entrar al cielo si somos así. Si usted cambia a Dios por cualquier cosa de este mundo, usted no es apto para entrar al reino de los cielos. Porque el cielo es de los valientes, no de los cobardes. Así es el cielo. Amén. Entonces, cuando vemos toda esta historia y vemos cómo Jesús mismo, en Mateo 28, 18, dice la palabra del Señor. Cuando vamos a Mateo 28, 18, el Señor da una promesa para todos nosotros. Y esta promesa es la siguiente. Dice Jesús: toda potestad me es dada en los cielos. ¿Sí? Toda potestad me es dada en los cielos. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Jesús recibe esa potestad de parte del Padre. Pero ahora esa potestad, esa autoridad, ¿sabe a quién se la da? A sus hijos, a usted. Y es por eso que le vengo a decir a usted que es importante que usted busque la llenura del Espíritu Santo. Por eso nuestro tema de hoy es el cristiano y la llenura del Espíritu Santo. Sé que está un poco largo, traté de quererlo hacer chico, no pude. Pero es por eso la necesidad que como iglesia necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, hermano, somos una iglesia débil. Somos un pueblo débil. Somos una iglesia que no es fuerte ante los ataques del enemigo. Muchos, Dios nos ha bautizado con su Espíritu Santo, pero no somos capaces de tomar esa autoridad para seguir adelante. No somos capaces de pararnos enfrente de las circunstancias adversas y decir: Dios está conmigo, Dios me ha dado poder, Dios está en mi vida, Dios está conmigo y no importa lo que venga, yo sigo de frente. Pero iglesia, es necesario hacerlo. Mire, vamos a tener 2000 años de este evento que sucedió, Pentecostés. Si Dios nos permite y cruzamos por el 2033, vamos a estar experimentando esos 2000 años del descenso del Espíritu Santo para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y debemos de entender algo, que el Espíritu Santo está entre nosotros. Pero cuando la iglesia sea levantada, es el Espíritu Santo el que lo va a levantar. Y ya no habrá más en esta tierra para aquellos que se queden. No habrá más salvación. Usted quizás escucha por ahí en el internet, en tantas cosas: no, si usted se queda no hay problema, va a haber chance para el otro viaje. No, somos una generación, somos un pueblo, somos una generación que está siendo, todavía está siendo partícipe de la gracia. Y mientras estamos bajo la gracia, oiga bien, mientras estamos durante este periodo de la gracia, podemos venir a Cristo, pedirle perdón y seguir adelante y caminar como Él quiere. Pero después de que la iglesia se vaya, hermanos que están aquí, va a ser muy difícil para usted. Ya no va a ser tan fácil. Por eso es la importancia, iglesia, de que usted recapacite, piense qué está haciendo. Dios le ha dado a todo su pueblo esa potestad. Dios le ha dado a su pueblo
ese don, el bautismo en el Espíritu Santo, pero la gente no lo busca. ¿Cuántas veces usted ha pedido en estas 6 meses que Dios lo llene de su Espíritu Santo? Yo creo que a lo mejor nadie, o a lo mejor sí. Pero si usted no lo ha pedido, es importante que así como pide que Dios lo bendiga, pida que Dios lo bautice con su Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Bueno, cuando vengamos aquí a la adoración, usted no va a estar así nomás viendo a ver qué pasa, porque ahí Dios no lo va a llenar. Estos hombres dice que estaban unánimes juntos. En otras palabras, estaban adorando a Dios, estaban orando, estaban ahí metidos con el Señor. Estaban ahí esperando, Señor, tú dijiste que ibas a cumplir esta promesa, nos las ibas a dar y aquí estamos esperándola y no nos vamos de aquí. Eso debe de existir en usted, hermano. Ese deseo de que Dios lo llene con su Espíritu Santo. Es algo hermoso, es algo poderoso. Porque eso te ayuda a seguir adelante. Cuando te sientes débil, cuando sientes que no tienes ganas, hay algo que te dice, sigue, sigue, camina, camina, avanza, vas a salir adelante. Cuando estás orando y no tienes palabra, el Espíritu Santo habla a través de ti. Esas lenguas no creas que las va a entender a alguien. No, 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 no. Esas lenguas solo las entiende Dios y usted que está orando. Es por eso que mucha gente hoy en día, y sucede todo esto, porque hay un problema dentro de la misma iglesia. El enemigo no está tanto allá afuera, el enemigo está dentro, porque dentro de la iglesia hoy en día está habiendo una implosión. Y hay gente que se levanta y dice, no existe el bautismo en el Espíritu Santo, no existe la evidencia de hablar en otras lenguas, no existe, eso eran otros idiomas. Pero déjame decirte, aquí delante de ti tienes a alguien que fue testigo y que Dios cumplió en mí esa promesa de la cual habla Hechos capítulo 2. Dios derramó de su Espíritu Santo sobre mi vida. Un día viernes, estando en una iglesia, adorando a Dios, tocando un piano, la presencia de Dios vino sobre mí. Y esto es real. Gente puede cuestionarlo. La gente puede decir lo que quiera. Pero no hay mayor testigo que alguien que lo experimentó, alguien que lo vivió en carne propia y que sabe que Dios bautiza con su Espíritu Santo aún en estos tiempos. Pero tiene que haber disposición del pueblo, tiene que haber disposición de la iglesia. No podemos nosotros cerrarnos y decir, no, eso no. Somos una iglesia que cree en el derramamiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Somos ese tipo de iglesia. Una iglesia en fuego, una iglesia en poder. Es lo que somos. En el año 1900, siglo pasado, siglo XX, a principios del siglo XX, mire, en Topeka, Kansas, un hombre llamado Charles Parham. Este hombre tenía un instituto con 40 alumnos, y te estoy hablando del siglo pasado, inicios del siglo XX. Este hombre aquí mismo en Estados Unidos tenía un instituto bíblico con 40 alumnos. Cierta ocasión él sale a predicar y deja a los alumnos y los deja estudiando este pasaje exclusivamente, Hechos capítulo 2. Y dijeron, bueno, pues si estas personas se pusieron a adorar y a orar, vamos a hacerlo nosotros, a ver qué pasa. Y la historia dice que estos hombres, estos jóvenes, mientras este hombre estaba afuera, ellos empezaron a hablar en otras lenguas ahí donde estaban reunidos. Cuando este hombre llega a su instituto, Parham, y le cuentan, oye, mira, esto fue lo que pasó. Nos dejaste estudiando Hechos capítulo 2 y mira, esto fue lo que sucedió. Y este hombre incrédulo dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Y dice, sí. Y empiezan todos a seguir orando, a seguir clamando. Y una joven llamada Agnes Osman, Dios la bautiza con su Espíritu Santo en una de sus reuniones. Cuando esta joven es llena del Espíritu Santo, ella empieza a hablar en otras lenguas. Este hombre, tiempo después, mueve su instituto a Houston, Texas. Y estando en Houston, Texas, un hombre de color llamado William Seymour. Este hombre llega al instituto también, solo que en este tiempo había lo que se conocía como la segregación racial.
No se aceptaba la gente de color donde estaba la gente blanca. Ellos tenían que estar a otro lado, no se podían mezclar. Pero este instituto le dijeron, no, tú entras, somos hermanos, tú ven. Este hombre, cuando escucha los testimonios de lo que Dios estaba haciendo, de ese avivamiento que estaba surgiendo, este hombre le entra el deseo de conocer más. Y este hombre empieza a creer en lo que enseñaban. Dice, bueno, pues si Dios lo está cumpliendo, pues yo también quiero que Dios me dé. Este hombre, tiempo después, es bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y quiero aclarar esto. Cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, la evidencia de eso es que puede hablar en otras lenguas, lenguas angelicales. Esa es la evidencia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque en la Biblia está escrito. Y este hombre, cuando Dios lo llena con su Espíritu Santo, este hombre después se mueve a California. Y estando en una iglesia, lo invitan a predicar, una iglesia de color. Y cuando él empieza a hablarles de que Dios bautiza con su Espíritu Santo y fuego, lo echan por fuera. Una iglesia nazarena. Lo expulsan. Dicen, vete, tú estás loco, ¿cómo vienes a hablar de esto? Este hombre se va y encuentra a una persona que le da alojamiento en su casa. Él no tenía dónde quedarse. Dijo, pues te puedes quedar en mi casa. Se hicieron buenos amigos y empezaron a hacer reuniones en esa casa. Empezaron sus reuniones ahí y empezó el mover del Espíritu Santo. Nuevamente el Espíritu Santo empieza a moverse, empieza a haber derramamiento, la gente hablando en otras lenguas, la gente caía postrada delante de Dios, llorando, hablando en otras lenguas, saltando, alabando a Dios. Ya esa casa no era suficiente, empiezan a suceder milagros, ya no era suficiente esa casa. Y es cuando estos hombres se mueven a ese lugar tan conocido dentro del mundo cristiano, que es la calle Azusa, en Los Ángeles, California. Y si algún día usted va por ahí, vaya a visitar ese lugar. Es un lugar donde inició el avivamiento que hasta hoy en día se sigue moviendo y sigue impactando naciones. Ese avivamiento que surgió en la calle de Azusa, California. Un lugar que estos hombres que estaban en esta casa, que ya no había espacio, buscaron un lugar para rentar, así como nosotros. Y encontraron un lugar viejo, una bodega. Y dijeron, ahí nos vamos a reunir. Y ese lugar, hermanos, ese lugar empiezan a suceder cosas tremendas. Había culto en la mañana, mediodía y por la tarde, y ahí estaban adorando a Dios las personas. Nosotros tenemos culto jueves y domingo, y unos llegan jueves y otros domingo. Hermano, ¿vamos a tener 3 días de culto? No, yo no vengo, pastor. Vaya usted solo con su esposa y sus hijas, ¿verdad? Así no vamos a recibir nada del Señor. Iglesia, Dios te ha dado un poder, pero ¿sabe qué? Nosotros lo estamos escondiendo. ¿Cómo, pastor, puedo tener ese poder? Buscándolo. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios. Métete en oración, métete en clamor. Dile, Dios, cumple tu promesa en mí. Ahí está escrita. Tú lo has dicho, yo la espero. Y Dios lo va a hacer. Yo fui así. Tuve, puedo decir, una gran mentora que fue mi madre. Dios la bautizó con su Espíritu Santo a ella. Y un día me dijo, hijo, Dios te va a bautizar a ti con su Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. A los 9 meses de estar en una iglesia, Dios cumplió su promesa en mí. Yo por eso hablo de esto. Quizás si Dios no hubiera cumplido eso en mí, yo no tendría autoridad para poderles decir a ustedes que lo busquen. Porque no lo tendría, no habría evidencia en mí. Pero porque hay evidencia en mí, me atrevo a pararme aquí delante de ustedes y bajo la cobertura de Dios y decirles que el Espíritu Santo quiere bautizar a su iglesia en el siglo XXI también. Yo no sé si usted lo cree, pero el que lo crea, apláudele al Señor. Y el que no, ¿qué puedo hacer? Solamente te transmito la palabra del Señor. Este edificio que ellos rentan, empieza el mover del Espíritu Santo. Y empiezan a llegar personas de todas partes del país, aún de Europa, empiezan a llegar a ver qué sucedía en ese lugar. Y era gente de color.
Los blancos que no les gustaba juntarse con ellos empezaron a llegar a ver qué pasaba. Hasta ellos fueron tocados por el poder del Espíritu Santo. Muchos empezaron a hablar en otras lenguas. Y a partir de ahí es cuando hay muchas iglesias, las más reconocidas hoy en día, ahí tuvieron su nacimiento. Y es hoy donde estamos. Una de ellas, las Asambleas de Dios. Ahí nacieron. En ese avivamiento. El escritor Frank Bartleman, él escribe y dice: las paredes del edificio estaban cubiertas de muletas, de cosas que la gente llevó cuando entró ahí, pero salió siendo sanada por el poder del Espíritu Santo, y ahí dejaban sus cosas que llevaban a lo largo de las paredes. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una iglesia llena de fuego, llena del poder de Dios, va a haber milagros, va a haber sanidades. No va a haber lugar para el demonio. El diablo va a salir huyendo, y ni mucho menos para el desánimo va a haber lugar. Porque está el poder del Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Iglesia, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos. Mire, la Biblia dice en Hechos 19:1. Quiero terminar con esto. El libro de Hechos nos registra algo. En el libro de Hechos, capítulo 19 y versículo 1, dice la palabra del Señor: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y es impactante la respuesta que hay aquí. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído hablar, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y dice, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, bautismo para arrepentimiento. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y sigue diciendo, y versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban ¿qué? ¿En qué hablaban? ¿Y qué más hacían? ¿Qué más hacían? Profetizaban. ¿Se da cuenta? Por eso, iglesia, y le sigo repitiendo esto, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de que usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo? La evidencia son hablar en otras lenguas. Y no es que las vas a aprender. El Espíritu Santo te da qué vas a hablar. Este es un enigma, si podemos llamarle así. No se puede entender desde el conocimiento, perspectiva humana. No se puede comprender. Pero Dios sabe por qué muchas veces lo permite. Por qué Dios lo hace, lo derrama sobre su iglesia. Porque sabe también que su pueblo sin eso no puede caminar. Iglesia, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y es para ti la promesa. Es para nuestros hijos. Es para nosotros. Es para todos los que Dios llamare. Dios lo llamó a usted, para usted es la promesa. Pero tenemos que buscarla. De 1906 a 1909 fue algo poderoso en esta calle, en Azusa, California. Se derramó el Espíritu Santo poderosamente. Gente sanada, gente hablando en lenguas. Y hasta hoy en día, y soy testigo de ello, en la iglesia donde yo crecí, donde empecé, donde asistí, me tocó ver cuando yo ministraba el piano, tocaba música en el piano, me tocó ver a la gente siendo bautizada con el Espíritu Santo. Y es por eso que soy testigo de eso. Estos ojos vieron lo que Dios puede hacer. Y yo creo que en esta iglesia Dios también lo puede hacer. Yo creo que en esta iglesia Dios también lo puede hacer. Sí. Porque no es nada diferente aquellos a nosotros, ni estos a nosotros. Estamos bajo la misma gracia. Creemos en el mismo Dios, en el mismo Salvador, que lo salvó a ellos, nos salvó a nosotros. Por lo tanto, la promesa es para nosotros también. La Biblia dice en Mateo 3:11:
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Hay un bautismo que es en agua, hay un bautismo que es en Espíritu Santo. El bautismo de agua es para arrepentimiento, nunca es para salvación. El bautismo en el Espíritu Santo, ese no lo administra ningún ser humano como nosotros, el pastor, el líder de la iglesia que lo bautizó a usted. Ese lo administró el líder, el pastor. Pero hay un bautismo que lo administra Dios y es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese no lo da el ser humano. Mire, si gusta ponerse de pie, nos vamos. Los cristianos se han olvidado de buscar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo se busca eso? De rodillas. Es la única manera. De rodillas. ¿Y usted dice, qué voy a hacer de rodillas, pastor? Bueno, cuando digo de rodillas es porque uno va a orar, ¿ok? No se va a arrodillar, va a decir, Señor, a ver a qué horas. No, no, no. De rodillas. Cuando digo de rodillas es orando. Dios, dame ese poder. Mire, aquí entre ustedes hay muchos que Dios los puede usar para hacer milagros. Muchos de ustedes.